Carlos Higueras, profesor de l'EAE Business School. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Llueve, ¿no? Sí, un poquito, un poquito. Con mala uva, dicen, ¿no? Sí, bastante, ¿eh? Don Juan Avellán, profesor del IEB. Muy buenas noches. Buenas noches. Usted le veo... Muy bien. Le veo fenomenal, le veo fenomenal. Bueno, pero ha tenido una pequeña lesión, sí, este hombre. Bueno, una lesión de esquí. Deseamos una pronta recuperación. Muchas gracias. Empezamos por la sesión. ¿Qué le ha parecido la remontada navideña? Estamos casi ahí al filo, hemos llegado a los 8.500, ¿no? Parece que los inversores están animándose para empujar el IBEX, pero bueno, probablemente por la noticia del INE de mayor crecimiento del PIB que está por ver, pero sobre todo yo creo que es muy probable que a final de año, como siempre ocurre, haya recogida de beneficios y vuelvan las aguas a su cauce. Además, con la sexta oleada del virus y con la ducha de agua fría que le ha dado el Fondo Monetario Internacional a nuestras previsiones económicas, yo creo que no va a levantar mucho más el vuelo. Profesor Avellán. Sí, pero por lo menos hemos cerrado una buena semana en lo que llevamos. Y yo creo que precisamente el virus, la nueva variante, está demostrándose que no es tan virulenta y que no está mandando tanta gente a los hospitales, con lo cual, sobre todo, las medidas que se están tomando, yo creo que se está recogiendo que no está haciéndose de la misma forma. Los indicadores no han afectado, por ejemplo, los indicadores que no han sido tan positivos en Estados Unidos, y las bolsas en general han subido prácticamente todas, o sea que yo creo que ese es el resumen que... Muy bien, vamos con el primero de los asuntos importantes del día de hoy, y es esa certificación de un crecimiento durante el tercer trimestre del año del 2,6%. No es que sea para echar cohetes, pero sí es verdad que es 6 décimas más de lo que en principio se había anunciado. Sí, se apoya en las exportaciones. Como ya veíamos aquí, yo creo que en la anterior crisis las exportaciones fueron prácticamente salvavidas de la economía, fueron un tirón importantísimo, y yo creo que deben serlo ahora y deberían serlo, y deberían tener un fuerte apoyo y un fuerte impulso por parte del gobierno, facilitando, dando ayudas para fomentar lo más posible las exportaciones españolas. Yo creo que el consumo de los hogares también ha ayudado, porque no se ha retraído y hasta se ha comportado mejor de lo que se esperaba, con lo cual ahí es donde está ese 0,6% por encima de lo esperado. Bueno, yo creo que es un regalo de Nochebuena para el Gobierno, pero ya veremos cuando cierre el año y llegue el Banco de España y otras instituciones y certifiquen de verdad lo que hay, ya veremos si esto no es un poquito de fuego de artificio. Qué casualidad que hace unas pocas semanas dijo el 2% y ahora el 2,6%. Bueno, vale, me lo voy a creer, me lo creo. Sí, sí. Es verdad, como dice Juan, que tiene mucho que ver las exportaciones, porque las expectativas que había era de que crecieran un 1,3% y han crecido un 7,1%, pero también las importaciones han caído a la mitad, del 4,5% al 2,5%. Y el consumo, efectivamente, ha mejorado, pero a menor velocidad, con lo cual ya empieza a dar ciertas señales de que, cuidadito, veremos si la última recta de final de año se comporta con la oleada y con todo esto. Respecto de esa recta de final de año, o sea, de los últimos 3 meses del año, tenemos ahí el delirante comportamiento del precio eléctrico y, como consecuencia, el delirante comportamiento del proceso inflacionario, ¿no? Que eso tiene una erosión de... Eso es una mochila muy pesada para el crecimiento económico. Bueno, y en el mejor de los casos, las expectativas que había a principios de año del Gobierno, bueno, a principios de año, hace prácticamente un par de meses, no se van a cubrir prácticamente casi la mitad. Con lo cual... Yo, de verdad, me quedaría contento con las previsiones que están haciendo a mitad del año que viene de que remita la inflación. Yo firmaría ahora mismo por esas expectativas que nos están dando pues todos los organismos. Yo firmaría ahora mismo un cheque en blanco con esa expectativa. Lo que pasa es que la inflación es un bicho que cuando entra en una casa, en algunas sí que tienen una lejía muy eficaz para sacarlo, pero hay otras casas donde, la nuestra, donde la historia dice que el comportamiento del bicho en esta casa es que se queda, entra y dura. Esa es la historia de... Lo peor de la inflación son las expectativas. Es decir, si todo el mundo empieza a pensar, como todos cada vez más pensamos, que esto va a mantenerse por más tiempo y que va a perdurar, al final todos vamos a contribuir a que siga aumentando en ese círculo vicioso la inflación.
Bueno, vamos con el bono. El bono, llevábamos sin hablar del bono, casi no me acuerdo cómo son los bonos, pero resulta que da señales de que empieza a moverse la cosa. Estamos en el más 0,3%. Esa es la rentabilidad del bono español. Ha subido ya 15 puntos básicos y ya muchos dicen que esto va camino del 0,5 de inmediato. A ver, lo más preocupante no es esta pequeña escalada que va teniendo, sino hablando precisamente de la inflación, el diferencial que hay de las dos curvas de la inflación frente a la rentabilidad del bono. La inflación está despegándose de la rentabilidad del bono, con lo cual el beneficio que tienen los ahorradores sobre el bono está bajando, es decir, están perdiendo, ya no es que tengan una rentabilidad, sino que tienen una rentabilidad negativa realmente por la inflación. Eso por un lado. Por otro lado, hay que tener en cuenta que hay que diferenciar entre Estados Unidos y otros países que ya están tomando medidas de tapering y están con una previsión de subida de tipos de interés más avanzada que Europa. Y además los periféricos, como somos España, Italia, etcétera, que vamos a recibir fondos Next Generation, pues esos van a influir en poder mantener esta situación quizás un poco más del resto de países. Profesor Higueras. Bueno, esto se llama el sentimiento del mercado. Es decir, aunque el Banco Central Europeo dice por activa y pasiva que no va a haber tapering, que no va a haber subida de tipos en el corto plazo, pues ahí lo tenemos. Es decir, es que es evidente que no puede caminar de la mano solo si no va bailando junto a la Reserva Federal. El Banco de Inglaterra ha subido también los tipos de interés del 0,10% al 0,25% y sigue pensando en subirlos. Estados Unidos, la Reserva Federal, probablemente se ponga en el 0,5% a final del año que viene. Y estoy convencido de que el tapering va a empezar como el segundo semestre del año 2022, porque más no lo van a poder retrasar y vamos a cerrar el año que viene con esto. Y como decía Juan, dice, es que hasta ahora la inflación que había, porque tipos de interés reales negativos ya los teníamos, pero no eran soportables. Es que ahora con esta inflación ya es insoportable y habiendo otros activos alternativos, refugio de la inflación, los inversores están derivando sus inversiones hacia otros y entonces o das más rentabilidad o nadie te presta dinero. Clarísimo. Y esto vamos a tener que hablar no sé cuántas las veces, porque bueno, va a ser un clásico. A partir de enero, un clásico. Se nos ha anunciado que finalmente se podrá llevar el papelito a Bruselas firmado por la COE, por los dos sindicatos llamados de clase, y todos muy contentos, Yolanda Díaz, etcétera, etcétera. Pero ¿qué cambia eso las cosas? ¿En qué nos beneficia colectivamente como sociedad? Además de arreglarle el papelón de la hoja de ruta a Pedro Sánchez, que eso ya imaginamos que sí, por lo menos que sirva para eso, pero de verdad reforma, nadie habla de derogar ya. ¿Cómo es esto y en qué cambian las cosas? Bueno, pues cambian las cosas. A mí la verdad es que han aparecido pues en la mitad de los programas de telediarios, etcétera, pues que tenían el apoyo de la patronal, pero en realidad es el apoyo de la patronal parcial. Donde las patronales más importantes, que son la de Madrid y Cataluña, la del campo y la de automóviles y camiones, se han abstenido. O sea, debió ser el tema muy complicado. Por otro lado, el tema sindical, es decir, la prevalencia de los convenios sindicales sobre los convenios sectoriales, sobre los convenios empresariales, pues va a hacer que los salarios vuelvan a estar indiciados todos al IPC. ¿Qué hubiera pasado este año si hubiera sido así? Nosotros en España tenemos un 20% de salarios indiciados al IPC exclusivos, que son pocos. Entonces, ¿qué es lo que hubiera pasado? Y lo tercero es que dicen que se hace pues para evitar la estacionalidad en el empleo. Y la estacionalidad en el empleo tiene tres motivos que hay que atacar. Uno, los sectores. O sea, turismo y construcción no vamos a poder evitarlos y esos son totalmente temporales. ¿Qué más? En la estacionalidad, el tamaño de las empresas. En España tenemos un tamaño de las empresas excesivamente pequeño y lo que tenían que hacer es impulsar el tamaño de las empresas con ayudas fiscales y quitando las trabas a crecer en las empresas. Cuando una empresa pasa de 49 a 50 empleados, tiene una serie de trabas y una serie de requisitos que no les permiten crecer. Y lo tercero, la rigidez laboral. Y la rigidez laboral, ya estamos viendo que si estamos poniendo mayor rigidez laboral, está claro que no van a solucionar la estacionalidad de empleo. Y lo más triste, cero iniciativas para el gran problema del paro de primera ocupación, que es lo que afecta a unos porcentajes de la juventud española horribles. Profesor. Pues esto ni derogación, ni reforma, ni remate.
ese es un poco de maquillaje para quedar bien delante de los electores, quedar bien delante de Bruselas, y esto va a generar luego una serie de problemas, porque si nuestro tejido empresarial, el 85% son pequeñas y medianas empresas, ya veremos si esto no son más palos a la rueda de las que ya tiene. Y en vez de dar incentivos fiscales, lo que se le hace es pegarle más palos con los impuestos y mayores cotizaciones sociales, pues ya veremos dónde termina. Ninguna de estas iniciativas que se puedan tomar van a bajar la tasa de paro estructural que tenemos tan elevada.